Evangelio de Juan es el cuarto libro del Evangelio que conforman los 27 libros del Nuevo Testamento. 27 libros divididos en 5 secciones para un mayor entendimiento. Cuando uno va a estudiar la Biblia, cuando uno está estudiando la Biblia, tiene que saber uno dónde está situado tal pasaje, y ello le va a dar mayor entendimiento, mayor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Sí, tendrá una mejor explicación también, si algún día comparte ese conocimiento, tendrá una mayor explicación porque le va a dar una mejor interpretación a la palabra de Dios, conociendo dónde está ubicado el pasaje a estudiar. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, divididos en 5 secciones: Evangelio, Historia, cartas del apóstol Pablo o Paulinas, cartas generales o personales, y el libro de profecía, el libro del Apocalipsis, es el Evangelio de Juan, el cuarto libro, que forma parte de la primera sección del Evangelio, de los escritos del Evangelio. Juan, al contrario a Marcos y a Lucas, Juan fue un apóstol que estuvo desde el inicio del Señor Jesús, desde su ministerio, estuvo hasta la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, y no nomás con ello, también fue el que escribió también el libro de Apocalipsis. Estuvo también en el día del Señor, cuando llegó el Señor Jesucristo y le dio toda la revelación de todo lo que iba a suceder. El Evangelio de Juan, contrario también a los sinópticos narran a Jesús desde un origen netamente humano, porque tiene las genealogías. Este evangelio hemos dicho que es distinto a los sinópticos. Este evangelio de Juan, el ministerio de Jesucristo se sitúa más, o en su mayoría, en la región de Judea. Había 3 regiones en los tiempos del Señor Jesús: Judea, Samaria y lo que es Galilea. Y Juan se enfoca más en el ministerio de Jesús en la región de Judea, en Jerusalén, donde estaba el templo. Y Juan pone a Jesús, o sitúa a Jesús desde la eternidad, desde donde debería de estar Jesucristo. No con ello quiere decir que Mateo, Lucas, por poner la genealogía humana de Jesús, ellos ponen a un Jesús humano en esa genealogía, y Juan sitúa a Jesús eterno, como es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es eterno, no tiene un origen humano, ni madre ni padre, no hay genealogía en él humanas, porque él es eterno. Y así lo menciona el Evangelio de Juan, y así empieza. Dice Juan 1, capítulo del 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No es el principio del ministerio, sino es el principio eterno, porque dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo eterno, dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo eterno, que pone el versículo 1, fue y se hizo carne, o vino y se hizo carne para habitar entre los seres humanos. Porque Jesús es eterno, el Señor Jesucristo no inicia la vida cuando viene aquí al mundo. Él creó la vida, Él hizo la vida, Él creó los cielos y la tierra. Él creó a su madre, a su padre terrenal. Él creó a los apóstoles, Él creó a todos, porque Él es Dios, el Dios eterno. También dice en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, versículo 58, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Porque obviamente Jesús es Dios que es eterno. Capítulo 17, por mencionar solamente algunos versículos: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo existiera, o que lo creara Jesús, que es Dios, Él ya existía. No había ningún ser humano, no había Adán, no había Eva, no había María, no había José, no había apóstoles, y Jesús ya existía, porque es Jesús eterno. Y es lo que sitúa Juan, el Evangelio de Juan, para enseñarnos la eternidad de Jesús. Una de las características, porque son muchas características y cualidades que nos menciona Juan del Señor Jesucristo en su escrito del Evangelio.
Evangelio también que describe el tiempo del ministerio del Señor Jesús. 3 años y medio, 3 años 7 meses, 3 años 8 meses aproximadamente. Pero lo que sí es de que fueron 3 años. Y eso claramente lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13. Esto lo vamos a entender a través de las fiestas de la Pascua. La fiesta de la Pascua era cada año celebraba la fiesta de la Pascua. Y el Evangelio de Juan nos pone 3 Pascuas. Y con ello entendemos los 3 años del Señor Jesús completos, y fue crucificado en una Pascua, porque el Señor Jesús, su nacimiento por ahí fue en los meses de, para nosotros, septiembre, octubre, por ahí. Entonces sí fue un ministerio de 3 años aproximadamente, 3 años aproximadamente y medio de lo que nos menciona solamente el Evangelio de Juan. No entramos en tanto detalle de los años, de los meses, pero sí que quede claro, los 3 años, eso sí los encontramos a través de las 3 Pascuas. Dice Juan capítulo 2, versículo 13, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esa es la primera. En el capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esa es la segunda. Y en el capítulo 13, versículo 1, encontramos la otra Pascua, y con ello vemos los 3 años de ministerio del Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta fue la Pascua donde el Señor fue crucificado. 3 años, 3 fiestas, y con ello vemos eso, y esto lo menciona el Evangelio de Juan. De las muchas características que encontramos, Evangelio que describe también por quién se da la salvación. Por ello Juan empieza con Jesús eterno, y en él está la salvación, en Jesús eterno, en este Jesús que vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, tuvo una vida perfecta, sin mancha, sin mácula, de modo que fue el Cordero de Dios. Cuando encontramos allá en Génesis que dice, yo soy el que soy, que dice Jehová allá en Génesis capítulo 3, versículo 14, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, ese yo soy, y ese Dios, ese Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, corroborado, comprobado, con muchas citas bíblicas, pero solamente en el Evangelio de Juan encontramos algunos yo soy de Jesús. Y eso se tiene que entender, se tiene que compaginar y aplicar a Éxodo 3.14 para que ese yo soy de Éxodo 3.14 es el Señor Jesús. Cuando dice yo soy, primero encontramos ahí en Juan 6.35 que el Señor Jesucristo nos dice que Él es el pan de vida. Dice, Jesús le dijo, Juan 6.35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente hay que creer en Jesús, solamente hay que buscar a Jesús para poder tener la salvación. Dice, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. En el capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es el pan, es la luz. En Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es el pan, es la luz, es la puerta, la única puerta de acceso para poder entrar a Dios, es el Señor Jesucristo. En el versículo 11 del capítulo 10 de Juan dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y con ello entendemos también el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este Jehová, Juan no lo aclara quién es, dice Jesucristo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue el que dio la vida por todos nosotros. También encontramos en el mismo Evangelio, en el capítulo 11, versículo 25, dice el Señor Jesucristo, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el pan, es la luz, es la puerta, es el buen pastor, es la resurrección.
Y luego dice Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie que nos pueda llevar al Padre, solamente Jesucristo. Y nadie nos puede llevar a Jesús, solamente la fe. No hay un santo, no hay una persona por el cual tengamos que pasar para llegar a Jesús. Solamente es la fe, creer en Jesús, obedecer a Jesús, ser muerto con Él, ser crucificado con Él y andar en una nueva vida con Él. Y el Señor Jesús es quien nos lleva hacia el Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente el Señor Jesucristo es quien puede hacer esto. Y vemos que Él es el pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Y también dice Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid. Él es la planta, Él es la fuerza, Él es la vida. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús. Y nadie nos acerca a Jesús. No hay una persona, ni madre, ni padre humano, ni de Jesús humanamente, que nos pueda llevar a Jesús, porque Jesús es eterno, es el plan eterno de Dios. Lo único que nos lleva a Jesús es el nuevo nacimiento, y con ello entramos a lo que es el reino de Dios. Es lo que encontramos en este evangelio, la condición para poder ser parte del reino de Dios y poder estar con Jesús, y que Jesús nos lleve al Padre y tener la luz, el pan, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, estar en la vid, anexados, permaneciendo siempre con Él, y que sea nuestro buen pastor. Dice Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, hombre mayor, adulto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Era un señor que tuvo un diálogo con Jesús. Un bebé, un infante no platica, todavía no habla. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el evangelio que nos anuncia la condición, el requisito para ser parte del reino de Dios y tener todas las bondades que Jesús ofrece en este evangelio, como la puerta, como la luz, como la verdad, como el pan, como el buen pastor, como la resurrección. Es decir, pasar de muerte a vida, pasar, y cuando dejemos esta tierra, tener la seguridad de que resucitaremos al lado de Jesucristo y viviremos eternamente al lado de nuestro Dios por toda la eternidad en los cielos, una vida muy distinta. Y este es el evangelio que nos va narrando todas las condiciones, las bondades, cómo podemos acceder a este reino maravilloso de nuestro Dios y cómo podemos tener la vida eterna y en quién debemos de creer y a quién debemos de buscar, y solamente a Jesucristo eterno, que es el único que hace posible la salvación del ser humano. Nadie más lo hace posible, porque así lo dice la palabra. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, y aquel que cambia la voluntad de Dios, anunciando otro camino de salvación, anunciando otro evangelio, dice la carta de Pablo a los Gálatas, sea anatema. Esta es la verdad encontrada en la palabra de Dios. Dios los bendiga.